Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En una opulenta mansión ubicada en el corazón de un barrio exclusivo, donde las calles estaban llenas de autos de lujo y villas imponentes, Amélie se preparaba para un prestigioso evento. Las paredes de su habitación, revestidas de seda y decoradas con refinados dorados, reflejaban un lujo casi irreal. En el interior, una luz tenue se difundía a su alrededor, proyectando suaves sombras sobre su rostro. Su graciosa silueta se recortaba en el espejo dorado y sus gestos eran perfectamente medidos. El vestido de diseño que llevaba, de un azul profundo, brillaba bajo las velas que iluminaban la habitación con un brillo cálido, casi mágico. Cada movimiento que hacía parecía perfectamente orquestado, cada detalle de su apariencia cuidadosamente elegido. La velada era importante. Por fin iba a presentar a su prometido, Hugo Lefebvre, a su familia. Hugo, un influyente empresario y heredero de un imperio inmobiliario, era la encarnación del éxito y la elegancia. Su nombre resonó en los círculos más exclusivos y sus alianzas con políticos e inversores de renombre lo colocaron en la cima de la élite social. Pero en la privacidad de su habitación, Amélie sentía una ligera inquietud. Ella no estaba sola. Elena, su niñera, que había estado con ella durante toda su infancia, estaba allí, a su lado. Elena siempre había estado presente en los momentos claves de su vida, una constante tranquilizadora en el mundo en constante cambio de Amélie. Pero hoy, la figura materna que encarnaba parecía tan diferente en este contexto social. La joven enfermera que una vez fue ahora solo un recuerdo, borrado por años de devoción. La piel de Elena llevaba las marcas del tiempo, cada línea de su rostro contaba historias de sacrificio y trabajo duro. Sus manos, ahora más arrugadas, todavía estaban imbuidas de la dulzura de quien, como ella, había dedicado su vida a los demás. Pero detrás de las arrugas se escondía una sabiduría infinita, una profunda benevolencia que nunca había abandonado su mirada. Elena había visto crecer a Amélie desde la niña frágil y tímida que era hasta la mujer sofisticada, brillante y elegante en que se había convertido. Sin embargo, en ese preciso momento, Amélie sintió una distancia que no había previsto. Una distancia social que solo se hizo más grande a medida que ascendía al mundo de los privilegios y las apariencias. Reuniones sociales, reuniones de negocios y eventos exclusivos en lugares lujosos eran ahora su rutina diaria, un mundo donde el lugar de Elena en él parecía cada vez más incierto. Ella era una figura de su pasado, pero en este mundo donde los ricos y poderosos dictaban las reglas, Elena, una mujer negra de orígenes humildes, no tenía lugar. Amélie lo sabía, aunque nunca hubiera querido admitirlo. La sensación de incomodidad no la abandonó, aunque intentó ignorarla. Mientras se ajustaba el vestido frente al espejo, escuchó el sonido de los invitados que llegaban a la gran sala de estar. Las risas, los murmullos excitados y la música clásica que llenaba la habitación con una melodía dulce pero pretenciosa le recordaron que la velada estaba por comenzar. La familia de Amélie, Hugo y sus invitados se instalaron en la sala de estar suntuosamente decorada, sofás de terciopelo, candelabros brillantes, pinturas de antiguos maestros adornando las paredes y copas de champán brillando bajo las luces. El aroma de flores frescas que adornaban la habitación se mezclaba con los delicados perfumes de la alta sociedad. Elena, fiel a su papel de ama de llaves, se encargó de que todo fuera perfecto. Ella supervisó cada aspecto del evento, desde las bandejas de petits fours hasta los candelabros perfectamente colocados. Pero lo único que ella realmente quería era mimetizarse con las sombras de esa habitación, lejos de las miradas indiscretas, lejos de las conversaciones mundanas que ya no entendía. Ella no pertenecía allí, y cada paso que daba, cada vaso que llevaba, parecía un cruel recordatorio de su posición en este universo donde ella era solo una sombra, una sirvienta, invisible. Sin embargo, Elena no dijo nada al respecto. Estaba demasiado acostumbrada a desempeñar este papel. Solo en los raros momentos en que se encontraba sola con Amélie era cuando su cansancio se hacía sentir. Fue entonces cuando ocurrió el incidente. La entrada de Solene en la sala cambió la atmósfera. Solene, la prometida de Hugo, era una mujer de aspecto gélido e implacable. Su esbelta figura, enmarcada por un cabello castaño cuidadosamente alisado, atraía todas las miradas. Su sonrisa, fría y calculada, parecía una máscara para ocultar una evidente arrogancia.
Tan pronto como llegó, miró a su alrededor en busca de Elena, y un destello de irritación cruzó sus ojos cuando vio a la niñera en la habitación, vestida de forma sencilla, muy lejos de los atuendos extravagantes de los otros huéspedes. Amélie, aunque nunca había tenido sentimientos positivos hacia Solene, no esperaba que la situación tomara tal giro. Solene, sin ningún tipo de pudor, se acercó a Elena y, con tono gélido, le ordenó que retirase las copas de champán de la mesa en la que estaba sentada. ¿Eres tú quien se encarga de este tipo de tareas ahora?, preguntó con altivez, sus ojos cayendo con desdén sobre el sencillo y discreto atuendo de Elena, en marcado contraste con los vestidos de noche y los trajes impecables que los rodeaban. El silencio en la habitación de repente se volvió pesado, opresivo, como un velo invisible que pesaba sobre el aire. Amélie, con la mirada fija en la escena, sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Sus manos se apretaron ligeramente sobre la copa de champán que sostenía y sus dedos se pusieron pálidos por la presión. Ella quiso intervenir, pero algo la detuvo. La mirada gélida de Solene, esa mezcla de desdén y superioridad, la había paralizado. El pesado silencio se prolongó y Amélie se sintió atrapada en una red invisible, atrapada entre la larga amistad que tenía con Elena y la presión de una sociedad que conocía bien, pero que la estaba empujando a un rincón que no quería ver. Elena, sin embargo, no cedió a la tentación de responder. Ella permaneció absolutamente tranquila, su rostro impasible, pero sus ojos, esos ojos oscuros llenos de sabiduría y resiliencia, lo decían todo. Sin decir palabra, tomó las copas de champán, un gesto sencillo pero digno. No necesitaba explicarse, ni justificar su presencia, ni entrar en una disputa verbal. Ese silencio, esa sencilla mirada que dirigió a Solene, era una forma de respuesta muda pero poderosa, un reproche silencioso, un acto de resistencia frente a la humillación. Y entonces ocurrió lo peor. Solene, no satisfecha con esta primera afrenta, añadió sin reserva su mordaz comentario, casi como un arma destinada a infligir una herida aún más profunda. ¿En serio, no te parece un poco indecente? Una mujer negra limpiando aquí mientras yo tengo todo para mí. Deberías replantearte tus prioridades. La resonancia de sus palabras llenó la habitación. Fue como si todo se hubiera detenido de repente, un momento suspendido donde el tiempo parecía congelado, donde casi se podía escuchar cada respiración. Los invitados, inicialmente congelados en un silencioso estupor, observaron conmocionados pero demasiado avergonzados para intervenir. Cada uno de ellos se encontró atrapado en un dilema silencioso, dividido entre la vergüenza de esta escena y el miedo a expresar una solidaridad que pudiera ponerlos en una posición incómoda. De repente, Amélie sintió que un frío helado la invadía. Cada palabra que pronunciaba Solene parecía golpear su corazón como un martillo. La humillación de Elena resonó en su pecho con una violencia que nunca había imaginado. No fue solo la humillación de una simple sirvienta, sino la de una mujer que había hecho de Amélie lo que era hoy, que la había criado, la había protegido y que, hoy, estaba arrojada a la arena de la indiferencia desdeñosa de los demás. La velada continuó, pero Amélie se sentía en otro lugar, como desconectada de la atmósfera que la rodeaba. La música, las risas, las conversaciones alegres, todo parecía disolverse en una niebla lejana. Ella solo tenía ojos para Elena, aquella figura que desde su más tierna infancia la había cuidado con un cariño inquebrantable. Elena era más que una niñera, más que una empleada. Ella había sido la madre que Amélie nunca tuvo, la confidente de sus penas, la protectora de sus frágiles sueños. Y hoy, esta mujer ha sido relegada al papel de sirvienta, sin que nadie parezca salir de ahí. Cuando los invitados comenzaron a dispersarse y las voces se volvieron más silenciosas, Amélie se encontró sola en esa gran casa, pero la soledad ya no era la de un consuelo silencioso. Un sentimiento de asfixia, de profundo aislamiento se apoderó de ella. Las paredes doradas de la casa parecieron cerrarse sobre ella y se dio cuenta de que ahora se enfrentaba a un dilema moral que la estaba destrozando. Cuando las últimas puertas se cerraron y la tenue luz del atardecer inundó la habitación, Amélie se acercó a Elena con suavidad, como si temiera romper ese pesado silencio, ese silencio cargado de mil cosas no dichas. Sus ojos se llenaron de lágrimas que ya no pudo contener. La rebelión, la desesperación y la vergüenza se mezclaron en un torbellino de emociones que la abrumaron. Ella había presenciado esta injusticia y ahora tenía que afrontar las consecuencias. «Lo siento, Elena», susurró con la voz quebrada. Yo nunca debí haber permitido que esto sucediera.
Elena la miró largo rato, sus ojos oscuros clavados en los de Amélie, como si intentara leer allí toda la verdad, aquella que su joven protegida aún no había comprendido. Una sonrisa triste, pero llena de profunda sabiduría, se formó lentamente en sus labios. «No eres responsable de lo que pasó, Amélie», dijo finalmente con una voz tranquila, casi dulce. «Pero es hora de que entiendas algo. La vida no te debe nada. No te debe belleza, ni riqueza, ni siquiera amor. Pero lo que haces con lo que tienes, lo que eliges ser, es lo que te define». Las palabras de Elena se filtraron lentamente en la mente de Amélie, como una fina lluvia que penetra la tierra en silencio, pero con una fuerza ineludible. El peso de esta verdad, tan cruda, tan directa, la hizo vacilar. No fue una lección fácil de aceptar ni una verdad fácil de digerir. Durante años, Amélie había creído que todo era suyo, que la belleza, la riqueza e incluso el amor venían con su estatus, su nombre y su entorno. Pero lo que Elena le decía era todo lo contrario. La vida no le debía nada y no eran los privilegios recibidos donde encontraría su valor. Aquella noche, en la enorme casa vacía, rodeada de los ecos de risas y discusiones que se habían desvanecido, Amélie sintió un vacío que ninguna riqueza podía llenar. La conciencia llegó lenta pero implacablemente. Entonces se dio cuenta de que no solo había traicionado a Elena al permanecer en silencio, sino que también había traicionado sus propios valores. Se había dejado cegar por un mundo que trataba a personas como Elena como invisibles, relegadas a roles de servidumbre, a pesar de todos sus sacrificios. Era una verdad cruel que Amélie había evitado hasta entonces, una realidad que había ignorado en su comodidad, pero que, ahora, la golpeaba duramente. Elena no era una simple niñera o sirvienta, sino una mujer de dignidad y coraje, que había sacrificado tanto por la educación y el bienestar de los demás. Y sin embargo, este mundo le reflejaba esta humillación. Un mundo donde el racismo y la discriminación estaban tan profundamente arraigados que incluso aquellos en las posiciones más vulnerables se encontraban invisibles, tratados como sombras. Los días siguientes estuvieron marcados por una profunda introspección para Amélie. Cada conversación, cada encuentro, cada momento de su vida pasada ahora parecía una ilusión. Ella ya no podía seguir viviendo en un mundo donde se toleraba la discriminación, donde los humildes eran reducidos a roles subordinados, donde la humillación de una mujer como Elena era vista como un mero detalle insignificante en el gran esquema de las cosas. Ella había presenciado la injusticia, pero no había reaccionado. Había dejado que el sufrimiento de Elena se desarrollara ante sus ojos sin hacer nada. Se sentía cansada, agotada por esta existencia donde la indiferencia y la comodidad prevalecían sobre la humanidad y la dignidad. Y más que nada, se dio cuenta de que había traicionado su propia integridad, que se había desviado de lo que sabía que era correcto. Fue entonces cuando Amélie tomó una decisión radical. Ella rompió su compromiso con Hugo. No fue una decisión que tomó a la ligera, pero sabía, en el fondo, que ya no podía vivir en un mundo donde la discriminación y la injusticia se consideraban normales, donde su propia vida se construía sobre la explotación del trabajo y los sacrificios de los demás. Al romper con Hugo, también rompió con una parte de sí misma, la que había aceptado ese mundo superficial e injusto. En las semanas siguientes, Amélie se fue acercando cada vez más a Elena. Le rogó que lo perdonara, reconociendo el alcance de su silencio cómplice. Pero Elena, con toda la sabiduría que había adquirido a lo largo de los años, no lo culpó. Ella sabía que la transformación de Amélie no sería inmediata, pero comprendió que ahora era el momento de ponerse de pie y hacer oír su voz. Juntos idearon un plan. Un plan para exponer la injusticia, para denunciar lo que habían vivido. Amélie denunció públicamente la actitud de Solène, exponiendo su comportamiento racista y su crueldad, sin temer las consecuencias. Esta postura tuvo impacto mediático, creando un torbellino de debates sobre las desigualdades raciales y sociales. Solène, humillada por esta revelación pública, lo perdió todo, su estatus social, su respeto y su apoyo. Ya no era vista como una persona envidiada, sino como una marginada. Pero para Amélie, las consecuencias fueron igualmente nefastas. Aunque recibió fuertes críticas y fue vista por algunos como una traidora a su propio mundo, se ganó el respeto de quienes la veían como una joven ingenua y privilegiada. Ya no le importaban las opiniones de los demás, porque finalmente había encontrado su propio camino. Había tomado una decisión difícil pero necesaria: ponerse del lado de los oprimidos, de los que no tenían voz. Más allá de la ruptura con su pasado,
la transformación de Amélie se materializó en acciones concretas. Se embarcó en proyectos para apoyar a las mujeres y a las minorías oprimidas, creando una organización dedicada a ayudar a las víctimas de discriminación racial. Helena, finalmente liberada de su posición subordinada, se convirtió en la asesora principal de esta organización. Ahora era un símbolo de fuerza, resiliencia y dignidad para todos aquellos que luchaban en las sombras. En cuanto a Solene, lo perdió todo, su riqueza, su estatus y su lugar en este mundo que creía que era suyo. Pero ese no fue el final de su historia, fue solo el comienzo de su caída. Amélie, por su parte, descubrió un nuevo camino en la vida, un camino donde la dignidad, el respeto y el amor eran los verdaderos tesoros, mucho más preciados que el dinero, el poder y las apariencias. Ahora sabía que la única riqueza verdadera se encontraba en los corazones de los demás y en cómo decidías vivir tu propia vida.